Te invito a que abras tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como dijo Juli, hay un pacto que se ve en la Biblia, aunque no está nombrado como pacto, vemos que todos los requisitos de pacto están ahí. La persona principal del pacto de obras es Adán. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, la consecuencia inmediata, así también la muerte. Miren algo interesante que el texto nos empieza a decir acá. Dijimos, la consecuencia inmediata era ¿qué? La muerte. Pero hermanos, no quedó ahí. No fue la única consecuencia la muerte. El apóstol Pablo nos va a decir que hay otra consecuencia más. Y esa consecuencia es que también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, importante, figura de aquel que había de venir. Hermanos, en otras palabras, es el centro de la teología del pacto, Cristo. Esa es la gran diferencia de esta hermenéutica. Todo tiene que ver con Cristo, incluso Adán era ni más ni menos que la figura o una figura de aquel que había de venir, Cristo. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundará más para muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Esto es lo que habló Carlos el domingo pasado. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta ahí, luego continúa de la misma manera. Entonces, lo que vamos a ver es que encontramos en el texto bíblico, en Romanos capítulo 5, una idea de representación. Hermanos, a ver, nuevamente, podemos discutir si la idea de representación federal es la que podemos aceptar o no. Lo que no se puede discutir es que la Biblia no enseña que hay representación. En Romanos capítulo 5 encontramos que tenemos dos grupos, dos bandos. ¿Sí? Eso es lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Dos bandos. En el primer bando encontramos que todos nosotros nos encontrábamos ahí. Como dije, hay una consecuencia inmediata para Adán. Esa consecuencia es la muerte. Ahora, quiero que veamos en el texto lo que representó el pacto con Adán y lo que representa el pacto en el cual espero que hoy vos y yo nos encontremos, el pacto en Cristo. Lo primero que encontramos es que por medio de la transgresión, en la representación de Adán, el pecado entró al mundo.
Eso es lo primero que el texto nos dice. Lo segundo que el texto nos dice es que por medio del pecado entró la muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Sin embargo, como Adán pecó, entonces la muerte se introdujo a la humanidad. Lo tercero que encontramos en el texto es, ¿alguien me puede traer un poco de agua? Gracias. Lo tercero que encontramos en el texto es que no solamente la muerte entró al mundo, sino que la muerte se extendió a todos los hombres. Por esto, hermano, hermana, es que vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ven cómo tiene sentido ahora lo que venimos hablando? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? No, el hombre está muerto. Bueno, ahora empieza a tomar el sentido, ¿vieron? ¿Por qué el hombre estaba muerto? Bueno, sencillamente porque el hombre fue representado en Adán. En otras palabras, es como si los gobernantes de una nación firmaran un acuerdo con otra nación y de repente, si el gobernante o si esa nación rompe el acuerdo, la consecuencia inmediata será la destrucción de la nación. Ahora, las personas que están siendo gobernadas, ¿pueden tomar la decisión de ser o no gobernadas? No. El político es representante de una nación. Entonces, cuando el político comete el fallo de romper el pacto, la consecuencia es inmediata para todos. Bueno, este es Adán. La consecuencia fue inmediata para cada uno de nosotros y por ende cada uno de nosotros nacemos en pecado. Por eso David podía decir que en pecado me concibió mi madre. Todos y cada uno de nosotros nacemos en pecado por consecuencia de la transgresión de un hombre. Ahora, lo cuarto que el texto nos dice es que Dios, ¿recuerdan? Hace algunos domingos hablamos acerca de la revelación progresiva. Dios revela por medio de la ley que la transgresión es transgresión. Si bien había una ley que no estaba implícita en el Edén, lo que Dios hace por medio de la ley de Moisés es poner la ley, su ley moral, a los ojos de todos los hombres. Por eso ahora nadie tiene excusa. Lo quinto que vemos es que, sin embargo, aunque había una ley en el huerto del Edén y hay una ley a partir de Moisés, ningún hombre puede cumplir esa ley. El segundo bando, nuestro nuevo representante, es ni más ni menos que Cristo. Hermano, quiero decirte, necesitas un nuevo representante. Si todavía tu representante sigue siendo Adán, y es muy sencillo darte cuenta si lo es o no, es porque todavía estás en el pecado, entonces necesitas urgentemente cambiar de equipo. Si sos de River, pasate a Boca, que es el equipo ganador. No, mentira. Pero necesitas rápidamente tener otro representante. Lo que encontramos en el nuevo pacto es un nuevo representante. Lo primero que el texto nos dice a partir del versículo 15 es que este representante es un don de gracia. En otras palabras, Dios ha decidido regalarte a Cristo. Suena feo, ¿no? Pero es así.
Cristo es un regalo para nosotros los pecadores. Habitualmente los regalos se dan como consecuencia de algunos actos o de algún sentimiento, ¿sí? Yo hago un regalo a la persona que me interesa y cuando hay una persona que no es mi caso porque yo soy malo para recordar, así que mis regalos no son buenos, pero cuando una persona no nos interesa tanto, decimos, hey, feliz cumpleaños, feliz lo que sea, y chao. Pero cuando hay alguien que me interesa genuinamente, habitualmente el regalo expresa un sentimiento, un deseo, una connotación especial. Y miren, hermanos, Cristo es un regalo de Dios. Ahora, algo interesante que el texto nos sigue diciendo, versículo 17, es que Cristo es un regalo abundante. Esto lo que hace, quita la idea de restricción. Alguna vez alguien me dijo, pero vos crees que solamente hay gracia para vos. Le dije, no, hermano, por Dios, la gracia abunda para todos los hombres. Hay gracia abundante para cada uno de los hombres. Lo tercero que encontramos en este nuevo pacto es que Cristo es un don de justicia. En otras palabras, Él ha sido designado por el Padre para ser nuestra justicia. Hermanos, si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, aún continuaríamos en el antiguo pacto de condenación. Pero Cristo es un don de justicia y por su justicia ahora nosotros somos revestidos y considerados justos por la fe en Cristo Jesús. Lo cuarto, Cristo también es un don de vida. Hay vida en Cristo y esa vida es en abundancia. Cristo no solamente te ha justificado. Hace algunos días tuve algunos debates, me gustan los debates. Estuve con algunos amigos y tuve algunos debates teológicos. Y yo les decía, hermano, tu problema está en tu soteriología. Traduzco en salvación. Muchas personas consideran que la obra de salvación es la justificación, la regeneración, en orden diferente, la regeneración, la justificación, y a partir de ahí se terminó la obra de salvación. Ahora, hermano, hermana, arreglátela como puedas. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Cristo no solamente ha sido nuestra regeneración, Cristo no solamente ha sido nuestra justificación, sino que Cristo también es nuestra santificación y nuestra gloria eterna. Esa es la obra de redención. Recordemos, el Padre elige a sus escogidos, el Hijo muere por ellos, es un don de Dios y envía a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo abunde en nosotros y nos perfeccione a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo quinto que encontramos es que Cristo es nuestra gracia abundante para cada día. Cada día podemos acudir a la gracia en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé si estás acostumbrado a escuchar esto, pero es importante que entiendas que cada circunstancia que estés pasando, que estés viviendo, necesitas acudir a Cristo para que Él pueda obrar. No intentes con tus propias fuerzas solucionar las situaciones. Anda a Cristo porque hay gracia abundante para vos. Y por último, Cristo es nuestra vida eterna, versículo 21.
quiero que veamos la relación de pacto en el antiguo pacto con Adán y la relación de pacto con Cristo. Primero, quiero definirles, según un teólogo llamado Louis Berkhof, para mí, en algunos puntos no estoy de acuerdo, pero para mí es la mejor teología sistemática que hay. No sé si alguno de los muchachos estará de acuerdo, pero sin duda, para mí es la mejor teología sistemática después de la institución de la religión cristiana. Pero Berkhof define los puntos que un pacto debe tener. Primero, él dice que el pacto debe tener una relación soberana. Un pacto es una relación soberana establecida por Dios que elige voluntariamente relacionarse con una persona o con un pueblo. Lo primero entonces que debe tener un pacto es una relación soberana. En otras palabras, aunque nosotros hacemos pactos como hombres, ¿sí? Por ejemplo, cuando vas a comprar una propiedad, lo que estás haciendo es un pacto. Cuando te estás casando, te guste o no, lo que hiciste es un pacto lateral, ¿sí? Bilateral. Estás haciendo un pacto con la otra persona. Sin embargo, es interesante que en el pacto, los pactos de la Biblia, encontramos que es Dios el que toma la iniciativa para relacionarse con los hombres. Entonces, el pacto es soberano. Ahora, lo segundo es que el pacto debe tener promesas y obligaciones. Cuando uno se casa, hay promesas y obligaciones, aunque no todas se cumplen, es una transgresión del pacto, pero hay. Prometo amarte para la eternidad. Prometo sostenerte. Bueno, son promesas que uno hace. Hay obligaciones que uno toma. Esto implica tanto la promesa divina como las obligaciones humanas en el pacto bíblico, donde Dios, en el caso de Adán, promete gracia, en el caso de Cristo, salvación, y el pueblo debe responder ante estas promesas. En el caso de Adán, debía responder. ¿Cuál era la respuesta de Adán? La obediencia. En el caso de nosotros, el pueblo de Dios, la obligación que tenemos es la fe y la obediencia. Entendemos que esto no proviene de nosotros, ¿verdad? Pero es lo que debemos tener. Luego Berkhof continúa diciendo que debe haber una continuidad histórica. La idea de obra de redención abarca todo el tiempo bíblico, desde Adán hasta el cumplimiento del nuevo pacto en Cristo. Lo cuarto que Berkhof dice que debe tener, y ahí empieza la diferencia, un pacto es un mediador. Un mediador. Cristo, hermanos, es nuestro mediador, el mediador principal del pacto de gracia. Él es el que cumple la ley perfectamente y Él es el pacto por excelencia. Continúa diciendo Berkhof que existen símbolos y sellos del pacto. ¿Cuál era el sello del antiguo pacto? La circuncisión. ¿Cuál es el sello del nuevo pacto? El bautismo. Entonces hay sellos y signos de estos pactos. Hay una culminación en el pacto y este es el nuevo pacto, el cual culmina todos los pactos anteriores. Y luego termina Berkhof diciendo que hay una sucesión de conexiones en los diferentes pactos que encontramos en la Biblia.
Vamos a ver el pacto de obras rápidamente. Primero, Adán es representante del pacto de obras. Pacto con Adán. Comienza diciendo el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado la muerte. En otras palabras, como dije hace un rato, Adán es considerado nuestro representante federal. Por su representación, el pecado se introdujo a la humanidad y la consecuencia inmediata es la muerte de todos los hombres. Eso es lo que dice el versículo 12. En el versículo 13 encontramos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de lo que ha ocurrido luego de la muerte espiritual. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se inculpa de pecado cuando no hay ley. En otras palabras, Pablo nos dice que la ley lo que hizo fue revelar ni más ni menos que el pecado es pecado. Hoy hay una tendencia judaizante dentro de las iglesias a intentar volver a las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Sin embargo, lo que Pablo nos dice es que la ley, el sentido de la ley, no era ni más ni menos que la revelación de la conexión que había entre el pecado y el hombre. O sea, en otras palabras, el hombre no podía entender que era pecador si no había una ley. No obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no todos pecaron como la transgresión de Adán. La muerte reina como consecuencia del pacto roto por Adán, incluso antes de la ley. Ahora, la buena noticia es que Cristo vino, hermanos. Miren el contraste que el apóstol Pablo empieza a hacer desde el versículo 15, donde encontramos la diferencia de el primer representante y el segundo representante. Pablo dice que hay una diferencia entre Adán y entre Cristo. Incluso él dice, pero no sucede, y ahí marca la diferencia con la transgresión, como sucede con el don. Pablo lo que está diciendo es, son cosas distintas. Hay consecuencias distintas en el lugar donde te encuentres. Porque por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo, como nuevo representante en contraste con Adán, lo que hace es traer gracia y vida abundante en medio del pecado. Otro contraste que encontramos es que ahora Cristo reina. Cristo reina. Hermano, por eso es muy importante que vos puedas comprender y saber en qué reino te encontrás. Yo sé que vuelvo siempre a lo mismo, pero es casi como o estás en el reino de Aslan o estás en el reino de la bruja blanca. No hay dos. O estás con Aslan o sos enemigo de Aslan. La abundancia proviene de Cristo Jesús. Y eso marca la superioridad de este nuevo pacto en el cual hoy nos encontramos. Cristo ha cumplido
las exigencias del pacto. Quiero que veamos las diferencias que encontramos en la Biblia en cuanto a Adán y a Cristo. Si tenés tu Biblia ahí, abrí por favor. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, perdón. Alguien por favor que lo lea. Lo que vamos a ver es cómo Dios pone a Adán en el jardín de Edén y le da una orden, ¿sí? El principio del pacto y la relación soberana. Génesis 2, 15 al 17. ¿Ven? Hay una relación soberana. Dios pone entonces a Adán en el jardín, en el huerto del Edén. Hay una exigencia de parte de Dios. Primero, hay bendición de parte de Dios. Hay gracia abundante de parte de Dios. Dios crea al hombre y en su gracia le permite al hombre poder disfrutar de toda su creación. Sin embargo, hay una cláusula. En el pacto que Dios hace con Adán, encontramos una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? No debía comer del fruto. Y esa cláusula nos lleva a una consecuencia inmediata, que es la muerte. Ahora, por favor, alguien que busque Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Amén. ¿Ven la diferencia? Ahora el nuevo Adán, Cristo, fue enviado a la tierra y él debía obedecer al Padre. Y la consecuencia inmediata de la obediencia del Hijo es ¿qué? Que Dios ha puesto todo bajo sus pies. Hermano, Cristo cumplió la ley perfectamente. Ahora Cristo es proclamado como el Señor de todas las cosas, porque Él cumplió el pacto que Adán no pudo cumplir. Y seguramente te estarás preguntando, ¿y eso qué conmigo? Nuevamente te pregunto, hermano, ¿en qué pacto te encontrás? ¿Quién es tu representante? Porque si Cristo es tu representante, entonces donde Él está, vos estás. Pablo nos dice que hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, unión mística. Y en esa unión, hermanos, somos beneficiados de todo o de todas las promesas del nuevo pacto. ¿Cuáles son estas promesas? Primero, Génesis 1:28, por favor, otra vez, alguien que lo busque. (1:28) Bien, hay dos cosas que encontramos acá. Primero, promesa y gracia. Dios hace beneficiario al hombre de todo lo creado, pero también hay un mandato. El hombre debía trabajar.
El hombre debía cuidar y ser un administrador de todo lo que Dios había creado. Como vimos, el hombre, Adán, no cumplió el pacto con Dios. Cristo, Juan 3:16, y bueno, ese lo conocemos, pero Hebreos 8:6, por favor. En Cristo encontramos promesas del nuevo pacto, como algunas perdón, redención, vida eterna, una ciudad celestial, un reino inconmovible. Todas esas promesas son para vos y para mí, ¿sabías? Pero hermanos, no podés llegar a esas promesas si no es por medio del mediador, de Cristo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, la promesa es ni más ni menos que vida eterna. En el nuevo pacto entonces encontramos que por medio del mediador tenemos perdón de nuestros pecados. Por medio de Cristo nuestros pecados son borrados. Nuestro Redentor ahora, nuestro Señor, nos libera de la transgresión y hay vida eterna. Hebreos 8:6, ¿alguien lo tiene? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. No sé si notaste lo que el autor de Hebreos está diciendo. Él lo que nos está diciendo es de que hay dos pactos y en cada pacto había promesas. Sin embargo, este nuevo pacto que es en Cristo tiene mejores promesas. Dije hace un ratito, una ciudad. Es interesante que en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos preguntando al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Qué estaban queriendo decir los discípulos? Señor, ¿será que vas a traer tu trono acá? ¿Vas a aplastar la cabeza de estos romanos insoportables? ¿Nos vas a dar a nosotros la autoridad, el poder? Eso es lo que ellos esperaban, hermanos. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 11, que Dios nos ha prometido una ciudad celestial, un reino que no tiene fin, cuyo arquitecto es Dios. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Miren qué interesante que aunque hay dentro del pacto en el Edén restricciones, se ve abundancia de Dios en él. Génesis 2, 8, 9, por favor, que alguien lo busque. Génesis 2, 8, 9. Dios en su gracia da al hombre abundantemente. No hay escasez en las promesas de Dios. Hay veces, hermanos, nosotros creemos que las promesas de Dios son solamente ideas pragmáticas o espirituales, las cuales no tienen implicancia para nosotros. Sin embargo, hermanos, las promesas de Dios son tangibles para nosotros. Hoy podemos disfrutar de ellas. El gran problema que tenemos es que no deseamos disfrutar de ellas. Muchas veces las promesas y la providencia de Dios para nosotros no es suficiente.
Ayer hablábamos con el grupo de jóvenes. ¿Cuántas promesas encontramos de que Dios es un Dios proveedor, verdad? ¿Cuántas veces encontramos al Señor diciendo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestirse, porque miren, Dios se ocupa de las aves del cielo, los lirios del campo. Aún son vestidos por Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos una y otra vez desconfiando de la providencia de Dios? En el pacto de gracia en el cual hoy espero que te encuentres, hay abundancia de Dios para vos. El Dios que en otro tiempo se paseaba en el Edén, ahora mora en vos. ¿Cómo Él podrá hacerte faltar alguna promesa? En Cristo la gracia en el nuevo pacto se destaca, donde Dios ofrece salvación a través de la fe, no por méritos humanos. Si el nuevo pacto, hermanos, dependiera de tu decisión, entonces no sería nuevo. ¿Notás la diferencia? En el antiguo pacto, Adán debía obedecer, o sea, el hombre debía obedecer, y él desobedeció. ¿Vos crees de que Dios cometería ese error de volver a poner el pacto o la responsabilidad del pacto en vos? En realidad, porque Cristo cumplió fielmente la ley, ahora nosotros, los que creemos en su nombre y creemos no solamente en sus promesas, sino en su obra, ahora nos beneficiamos de lo que Él ha hecho. La culminación del pacto, vemos a Adán y Eva desobedeciendo y siendo juzgados por Dios. Sin embargo, la diferencia con Cristo es que Él obedece perfectamente la ley de Dios, el pacto con Dios, y lleva a cabo la redención de los hombres. Filipenses 2:8, Hebreos 5. La mediación del pacto, encontramos a Adán como representante que falla. Adán falló en su rol de representante. Sin embargo, Cristo Jesús es el mediador perfecto del nuevo pacto, el cual cumple todas las demandas de la ley y ofrece redención a cada uno que cree en su nombre. En Adán no hay un sello específico o un signo específico de las obras o de la obediencia. Sin embargo, en el nuevo pacto en Cristo encontramos el bautismo. No solamente como hoy en día se dice como un testimonio de nuestra fe, sino también como una representación de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y encontramos en la cena del Señor los signos visibles y el sello de este nuevo pacto. ¿Ves por qué es importante la partición del pan y de la copa? ¿Ves que no es un ritual más? Miren la culminación de este pacto. La culminación del pacto en el Edén fue ni más ni menos que la desobediencia, la maldición y la necesidad de redención. Sin embargo, en Cristo la obediencia, su obra, nos lleva a una restauración de todas las cosas y una vida eterna para los que creen en Él. Miren el contraste, ¿no?
Nuevamente te pregunto, ¿en qué pacto te encontrás? ¿En verdad crees y te cubrís por tu representante o nuevo representante en Cristo? ¿O todavía te encontrás en la maldición del pecado por la representación de Adán? ¿En verdad tu fe está siendo probada por Dios? ¿Estás utilizando los medios de gracia que Cristo ha dejado para su iglesia como señal del nuevo pacto? ¿Estás siendo unido a Cristo constantemente en una unión mística para ser representado por Él, o todavía estás unido a Adán? El contraste que encontramos entre el pacto de obras en Adán y el nuevo pacto en Cristo subraya la diferencia entre un pacto de caída y maldición y un pacto de redención a través de la obra de Cristo. Hermanos, Cristo como representante te ofrece una restauración. Cristo como representante te ofrece una relación renovada con Dios. Cristo te ofrece gracia, fidelidad. Él quiere ser tu mediador con Dios. Pregunto, ¿estás unido a Cristo para que Él sea tu representante? ¿O todavía seguís unido al primer Adán? ¿Estás creyendo en la gracia, en la justicia de este nuevo pacto, en la sangre de Cristo, o simplemente son ritos para vos? Bueno, vengo a la iglesia los domingos, intento vivir una vida medianamente buena, o en verdad estás unido a Cristo y su justicia está trabajando en tu vida. ¿Crees en las promesas como herederos y coherederos con Cristo? La promesa del nuevo pacto es la herencia eterna. No hay una promesa más grande y más importante para vos y para mí. La promesa más importante en el nuevo pacto es que Cristo nos ofrece vida eterna. Para que pienses, medites en la semana, ¿bajo qué pacto te encontrás? ¿Quién es tu representante? ¿Podés venir ante Dios confiadamente y decir, donde Cristo esté, yo estoy? Todavía Adán, la muerte y el pecado se enseñorean de vos. ¿Dónde estás? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y porque nos has mostrado que nos has sacado del reino de las tinieblas, de un pacto antiguo, el cual abundaba la muerte, el juicio. Sin embargo, tu gracia fue tan
tan buena con nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y establecer un nuevo pacto en su sangre. Y ahora Él ha cumplido todas las exigencias de este nuevo pacto y nos hace partícipes de los beneficios de este nuevo pacto. Señor, gracias por tan hermosas promesas que encontramos en tu palabra. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias porque en Cristo hemos sido justificados por la fe en Él. Gracias porque en Cristo tenemos paz para con Dios. Gracias porque en Cristo ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias porque en Cristo ahora podemos gozar del don del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Gracias porque en Cristo esperamos una ciudad que no es terrenal, una ciudad celestial, una nueva Canaán, una morada eterna. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el don divino de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.